Hola, buenas tardes. El día de hoy les voy a enseñar a cómo enchapar ya sea una casa o un apartamento. Ahí como vemos, vamos a enchapar un aparta estudio. Es una habitación amplia, una habitación de 7,50 de largo por ancho de 4 metros. Entonces, el día de hoy vamos a enchapar con este tipo de cerámica. Es una cerámica de 60 por 60 y vamos a utilizar un pegante de marca Sika. Es para porcelanato y para cerámica. Primero que todo vamos a limpiar muy bien el piso. Ya el piso ya está preparado y está apto para enchapar. Ya está morteriado y está nivelado para así poder tener un enchape bien a nivel. El piso lo debemos de limpiar muy bien porque como ven aquí hay muchas partículas de mugre, entonces debemos de barrerlo y de que quede muy limpio para poder así empezar a enchapar. Aquí como ven, el maestro está procediendo a barrer el piso muy bien, porque esas partículas de polvo o de mugre no nos van a dejar que el pegante se adhiera bien a la cerámica y al piso. Entonces debemos de barrer muy bien. Ahí como ven, el maestro está barriendo muy bien el polvo. Bueno, lo primero que debemos hacer es ubicarnos en la entrada principal. Ahí como tal, esta es la entrada principal y esta es la que nos va a mandar la parada para poder plantear. Siempre la cerámica grande como tal, siempre debe de ir en la entrada principal y los cortes siempre van a los extremos. Aquí como ven el maestro ya está planteando para poder pegar la cerámica. Primero la plantea y luego ya se pega. Si en una ocasión o si en una casa o en una aparta estudio no tienen esta pared que es la que nos está mandando la parada, siempre uno se guía con un hilo. Pero siempre debemos buscar la entrada principal. Si está la entrada principal, ahí siempre debemos ubicar la primera cerámica y los cortes siempre van a ir a los extremos. Aquí el maestro está buscando los menos cortes posibles, por eso primero siempre se debe de plantear. Ya después de que hayamos planteado, siempre debemos de buscar los menos cortes posibles. ¿Por qué planteamos en T? Que es el planteo que hicimos de esta manera. Porque debemos siempre evitar los cortes. En esta ocasión, esta cama que hicimos en concreto y en ladrillo se nos dificultaba si la planteábamos, si hacíamos solamente una sola planta, porque al momento de pegar la cerámica, los cortes, esta cerámica que va aquí, nos iba a quedar con muchos cortes. Entonces, primero teníamos que plantear la línea principal, que es esta, y después buscar la forma de que esta línea no nos diera el corte. Y por eso se hizo así. Aquí, estas cerámicas, aquí donde están, no están pegadas. Después de que planteemos todo, vamos a colocar un hilo. Colocamos el hilo que va a ser nuestra guía. Levantamos las cerámicas como está haciendo el maestro y colocamos un hilo, que ese hilo nos va a ayudar a guiarnos y a saber cómo va a ir nuestra cerámica. Si esta pared nos ayudó mucho para que fuera nuestra escuadra, esta pared que tenemos aquí al lado, para que con ella nos pudiéramos guiar. Si en esta ocasión, si no hubiera esta pared, esto mismo que hicimos con este hilo y con la entrada principal, que es la que nos guía nos guía la parada de la línea principal, porque se supone que siempre la entrada principal es donde debe ir la cerámica más grande y los cortes siempre deben de ir a los lados. Entonces, por eso siempre la cerámica grande debe de ir en la entrada principal y visible. Nunca colocar cortes en una entrada principal porque estéticamente no se va a ver bien. Ya después de que planteamos, colocamos unas puntillitas que de extremo a extremo que está allí y otra que tenemos al otro lado que nos va a servir para poder amarrar un hilo, para así poder con ese hilo guiarnos. Y ya con esta línea ya sabemos que hacia acá vamos a ir escuadra, porque pues la cerámica está bien escuadra y realmente siempre va a dar una escuadra precisa. Aquí tenemos un cuñete. Nosotros preparamos el pegante en un cuñete. Entonces, utilizamos medio cuñete de agua. Digo, un cuarto de cuñete de agua. Y el resto lo rellenamos con pegante más o menos en polvo, que viene siendo esto. Que lo rellenamos más o menos que nos quede a un nivel que no se nos vaya a regar. Y con un batidor, con un taladro, empezamos a taladrar. Esta es la textura que debe de quedar el pegante, ni muy aguado ni muy seco. La idea es que quede en un punto trabajable para así poder realizar un buen trabajo. Este es el batidor que utilizamos para que el pegante quede bien revuelto y no quede en partes en crudo. Lo utilizamos con un taladro. Y esto viene siendo un rodillo para poder que quede bien batido en forma de espiral, para que quede bien batido el pegante. Aquí como ven, aquí ya clavamos una puntillita como les estaba explicando. Esa puntillita nos va a servir, aquí clavamos una y en el otro lado, en el otro extremo hasta allá, que les voy a mostrar, clavamos otra. Y estas puntillas nos van a servir
para colocar el hilo. Y el hilo es la guía para poder irnos a pegar la cerámica a escuadra, que va a ser nuestra planta principal, como les había explicado. Listo. Bueno, aquí vamos a empezar a aplicar el material, el pegante, que es el que nos va a servir para poder que la cerámica se adhiera al piso. Preferiblemente lo debemos hacer con una llana que tenga los dientes grandes. ¿Por qué? Porque esta llana nos va a permitir que se vaya a distribuir mayor material a comparación de esta llana, que esta llana realmente tiene los dientes pequeños. Y como la cerámica no viene hay unas que vienen imperfectas y vienen encocadas o jorobadas en el medio, entonces no rellena muy bien y cuando vamos al momento de asentarlas o ya al momento de que ya se seque la cerámica nos va a quedar coca en el medio. El maestro ahí está procediendo a regar el material con un palustre número 12, preferiblemente pues para que la pega de la cerámica como tal nos haya mayor rendimiento. Entonces ahí el maestro está, como podemos ver, está regando el material. Y luego ya con esta llana, con un dientes grandes, más o menos de 2 centímetros, con esta llana ya procedemos a rayar el piso para así poder colgar ahí sí, encima la cerámica. Aquí vamos a proceder a rayar el material, a regarlo ya de una mejor manera. Como les estaba contando, con una llana, preferiblemente con dientes de 2 centímetros para así que haya una mayor cantidad de material. Y las cerámicas al momento de pegarlas no quede cocas en el centro. Como podemos ver, el maestro está regando el material de una forma precisa. Todo el material debe quedar prácticamente, de ser todo con la misma cantidad, ¿no? No debemos de dejar material en un lado más que en el otro. Esto debemos de hacerlo de una manera muy homogénea, hacerlo todo muy preciso para que así pueda el material quedar bien esparcido y todo como debe de ser. Se debe asentar muy bien la llana al mortero, que es el piso, que viene siendo el piso, para que así no vayan a quedar un lugar con más material que en el otro. Entonces, si lo asentamos bien, el material va a quedar bien esparcido y así va a quedar todo igual. Debemos de pasarla las veces que sean necesarias para que todo quede muy bien regado. Sabemos que en algunas ocasiones cuando lo pasamos, la primera vez que lo pasamos, nos puede quedar algunos remontes o en algunos lugares más material que en otros. Entonces debemos siempre de pasarla las veces que sean necesarias hasta que veamos que todo está a un solo, la altura del pegante como tal está a un solo nivel. Vamos a empezar aquí en el centro, que fue donde desplazamos otra planta hacia allá, para que no tuviera los cortes en la cama. Entonces, aquí vamos a empezar en el centro. Esta es nuestra primera cerámica. Debemos de recordar que este hilo es el que nos va a guiar si la cerámica debe ir más hacia acá o más hacia allá. Entonces, vamos a tirarla hacia acá, que quede bien el hilo, que quede bien al ladito, que mejor dicho quede un milímetro o 2 milímetros de diferencia del hilo, para así saber que vamos a un nivel bien. Es necesario que sepamos que entre cerámica y cerámica debemos de dejar 2 milímetros de distancia para así corregir algún error que se nos haya presentado en el camino. Con una maceta nos vamos a ayudar para que la cerámica pueda quedar mejor asentada con la mezcla. Aquí ya hemos realizado la planta.
Ya la planta como tal ya está hecha. Recordemos que no debe quedar una cerámica más montada que la otra, sino que siempre debe de ir la cerámica, siempre deben ir las cerámicas iguales, a un mismo nivel. Como les estaba diciendo, a 2 milímetros del hilo, 2 milímetros del hilo, 1 milímetro debe de quedar del hilo. Y ya como tal, ya la planta ya quedó hecha, vamos a proceder a limpiarla y hacer la otra planta que es la que viene en el medio. Es la que viene en el medio. Esta parte de aquí podemos medir con el metro, tener una medida exacta con el metro, o cuando está escuadra, el otro extremo podemos medir con la baldosa, la cerámica al revés. Pero como esta parte de la pared no está escuadra, lo mejor en esta ocasión es medir con el metro. Entonces vamos a tomar una medida de... Aquí midió 35, debemos de quitarle como mínimo medio centímetro, 34 y medio. Y aquí nos dio 30, como mínimo debemos también de quitarle medio centímetro, siempre le vamos a quitar medio centímetro. Entonces nos da 29 y medio. Entonces vamos a proceder a medir. Este corte, el corte como tal, debe de quedar en la pared, pegado a la pared. Esta parte debe de ir al lado de la otra baldosa. Entonces, aquí arriba nos dio 35, entonces le vamos a quitar medio centímetro, o sea, 34 y medio. 34 y medio. Y aquí en la parte que nos dio de 30, le vamos a quitar, le vamos a dar 29 y medio. Luego procedemos a cortarlo en la máquina. Y así debe quedar nuestro corte. Siempre el corte hacia la pared. Vamos a proceder a seguir pegando. Pues la T ya como tal, ya la planteamos, ya sabemos que allá, en la parte de allá, no va a salir ningún corte, entonces ya no nos vamos a preocupar porque nos vaya a salir un corte al lado de la cama. Entonces vamos a proceder a seguir haciendo este lado de aquí. Este lado de aquí, ya vamos a seguir con la otra línea. Bueno, aquí empezamos siempre donde planteamos la T. Esta es la parte que va hacia allá, entonces siempre empezamos en la T. Ya no hay necesidad de hilo porque el hilo nos lo está dando ya la cerámica de la primera que pusimos como tal. Siempre debemos ser recursivos, utilizar, pues, si uno puede utilizar hasta la pierna para poder hacer también la cerámica. Bueno, aquí vamos a hacer este corte. Vamos a hacer el corte desde esa parecita que nos está interrumpiendo ahí la cerámica. Entonces, el corte más o menos va a ser de 2 centímetros. El maestro ahí va a proceder a marcarlo, dónde tiene que cortar, para que pueda encajar bien la cerámica. Ahí ya va a proceder a marcar, ya lo marcó. Y con la pulidora ya va a proceder a cortarla. Ahí como podemos ver, el corte fue muy preciso y exacto, y ahí ya encajó la cerámica. Y así sucesivamente se hace con diferentes cortes.
Debemos de tener muy en cuenta que la dilatación como tal deben de ir siempre en el mismo sentido. Nunca una dilatación aquí y la otra a un lado. Siempre la cerámica debe de ir su línea siempre en el mismo sentido, bien derechita. Porque si no, la cerámica no va a tener una escuadra como tal y, no va, y nos va a quedar la cerámica torcida. Ahí como ven, vamos con nuestra tercera hilada, vamos a hacer nuestro corte, como les había explicado en la primera hilada que es nuestro corte. Recuerden que debemos respetar siempre las dilataciones. Las dilataciones como mínimo deben ser de 2 milímetros, tanto al lado derecho como a la parte superior. Siempre debemos corregir si una cerámica nos queda más alta que la otra, debemos corregirla. Vamos a pegar entera. Bueno amigos, ya como ven, ya prácticamente hemos realizado y pegado las baldosas grandes, que son las que realmente pues son las principales. Ya de ahí para allá vamos a empezar a hacer más que todos los cortes que vienen siendo estos que vienen aquí, estos que vienen aquí, los de los extremos, de la cama y los de la parte de las partes de las paredes, que vienen los bordes de las paredes. Entonces,
Aquí como tal no hay una guía, ¿no? No hay una línea que nos puede guiar para saber a qué medida debemos dejar la baldosa. Entonces colocamos una regla al borde de la última baldosa que colocamos y así ella nos va a mostrar cuál es la línea que debemos seguir para poder continuar. Otra cosa que se me olvidó comentarles desde el principio y cabe recalcar que el piso que es el piso, el mortero como tal, debemos de humedecerlo para poder que el pegante se adhiera mejor, ¿no? Aparte de que lo barremos muy bien, lo humedecemos un poco para que el piso el pegante se pueda adherir mejor. Y la otra muy importante también es que debemos por lo menos si uno no sabe muy bien hacer las dilataciones de la cerámica, es bueno, se puede colocar unos palillitos que nos va a servir nos va a servir para dilatar una cerámica con otra. Ese palillo esa es la medida precisa para poder hacer una dilatación correcta, sin necesidad de pronto de que nos vayamos a complicar porque una nos quedó más grande que otra. Más o menos viene de la siguiente manera. Lo colocamos en el medio así y ya luego ya acomodamos esta cerámica con la otra para que así ya pueda la dilatación todas queden del mismo tamaño y no nos quede una más grande que la otra. Le colocamos dos, uno en la parte de abajo y ya luego le colocamos otro más arribita. Y ya con estos dos palitos nos va a servir para que la dilatación nos quede bien. Y lo mismo hacemos en la parte superior. Alrededor de la cerámica vamos a hacer eso. Nos vamos a quedar con esta regla, porque realmente ya aquí no tenemos un hilo como les estaba diciendo. Entonces nos vamos a quedar con la regla. Con la última ficha que colocamos, colocamos la regla bien precisa ahí, para que esta misma raya la podamos sacar hasta allá. Aquí nos da 25,5, o sea que le vamos a quitar el medio que serían 25. Y de cargo, como les había comentado, por lo menos si aquí nos mide 55 debemos de quitarle como mínimo medio centímetro. Ya si usted ve, hasta 1 centímetro se le puede quitar. Ya ve que nosotros aparecen muchos chicos para que le caiga bien hasta 1 centímetro. Debemos saber que la baldosa mide 60, entonces sabemos que esa es su punta, su extremo, su última parte. Entonces debemos de medir de aquí hasta aquí, que es la parte que vamos a quitar el corral. Y también debemos de tener muy en cuenta que el volado es el que va a acabar aquí, en esta parte de aquí. Entonces aquí va a ir a bajar allá con un volado saliendo hacia allá para que la baldosa como tal le quede esta parte de aquí y esta parte de aquí es la que se le va a quitar. Entonces, ya como ya ahí como tal le tengo la medida. Aquí me dice que mide 55, entonces aquí la voy a dejar de 54,5 o no puedo dejar hasta el 54. Lo mismo aquí. Aquí me dice también que mide 55, la puedo dejar de 54,5 o de 54. Y ya procedo a cortarla con la pulidora, quitarle ese pedacito con la pulidora como les he mostrado al principio del video. Y lo mismo se hace con todas, pero pues obviamente ya no se les va a dejar ese pedacito que es el voladito, sino que ya se va a hacer un corte de resto. Ya de ahí para allá ya no hay necesidad de dejar esta parte, sino que ya se le hace un corte recto hasta llegar hasta el último corte. Como este corte no es recto, se le hace con la pulidora. Cuando el corte es recto, se le hace con la máquina de cortar cerámica. Entonces, como el corte hay que dejarle una cuchillita para que encaje aquí en este lado, se va a hacer con la pulidora, de la siguiente manera. Este corte como tal se puede hacer. Ya luego con la tenaza procedemos a quitarle el bocadito de la cerámica como tal. Ahí ya está el sobrante, que es lo que realmente nos está estorbando para que ella encajara como es. Ahí podemos ver que la cerámica encajó perfectamente. Ya el maestro había hecho los otros cortes, ya el maestro ya había adelantado los otros cortes que eran los del borde de la cama.
nos había dado una medida de 24, de 24 y medio, y el maestro nos dejó en 24 para que así pudiera encajar de la mejor manera. Este como tal es el primer corte que él ya había realizado. Ahí podemos ver que el corte nos encaja perfectamente. Y así ya tiene, así están los otros cortes para que ya puedan acá. Debemos de tener en cuenta que debe quedar el espacio, el piso muy bien, porque esas partículas, ese mugrecito de la misma cerámica, se nos va a dificultar al momento de pegarla porque nos queda con relieve la cerámica y nos va a quedar estorbando, no va a sentar de la mejor manera. Las estamos presentando para que se pueda ver que realmente la cerámica como tal encaja a la perfección. Ahí podemos ver que las cerámicas quedaron bien medidas. Estamos procediendo a hacer los cortes de los laterales de la cama. Entonces, como les venía diciendo, siempre debemos saber que la cerámica nos da hasta aquí. Entonces aquí vamos a medir como tal. Entonces, aquí nos dice que nos da 55. Entonces normalmente se le quita medio o hasta 1 centímetro se le puede quitar a la cerámica para que no se precisa por si tiene algún chicho. Aquí nos dice que nos da 56, entonces le dejamos en 55. 55 este lado y aquí pongámosle 54 y 56 por si tiene algún chicho en la pared, la cerámica pueda colocarse mejor sin ningún problema. Y teniendo en cuenta que esto como aquí va otra cerámica como tal rechapando la cama, entonces estos bordes no se van a ver feos. Así como ven, el maestro está tratando de sacar siempre a línea con las otras cerámicas, con la planta principal, para venir de una sola línea. Ahí el maestro está procediendo a medir. 55. ¿Cuánto le dio, maestro? 55 por 55. 55 por 55, o sea, se le va a quitar 1 centímetro. Sí, sí. ¿Y de cuánto queda? No, tiene 56, le quitamos 1. Ah, listo. Tiene 56 centímetros y se le va a quitar su centímetro para que así pueda encajar de la mejor manera, sin problema. Ahí, como ven, es un corte de pulidora, por lo que te queda como con una cuchillita en el fondo. Entonces vamos a proceder a sacarle con la cuchillita. Estos cortes como tal, ya saben que se hacen con 1 centímetro, como les estaba explicando desde el principio, que debemos de quitar 1 centímetro, tomar las medidas de la pared hasta la regla, y así nos damos cuenta cuánto hay que quitarle. Normalmente siempre se le quita el medio a 1 centímetro para que la cerámica pueda encajar de la mejor manera. Estas aquí donde están no están pegadas, solamente están presentadas. Y ya ahora procedemos a levantarlas y las pegamos como tal. Esta parte de aquí también está solamente presentada, estas también están presentadas, no están pegadas, y ahora las levantamos y las pegamos. Primero estamos haciendo los cortes y luego ya ahí sí procedemos a pegarlas. Ahí el maestro está sacando la cuchillita que va al fondo, esta cuchillita que va aquí, para así poder tener una mejor precisión. El maestro está haciendo el corte recto y aquí con la tenaza va a hacer el corte. Ahí la vamos a presentar para ver si realmente nos quedó como es. El maestro ya hizo la línea donde debe de ir el corte y ya le dejó donde debe ir hasta donde debe llegar para que quede la cuchilla. La renta con los colores, porque así juega. ¿Sabes lo que pasa? Esta es otra manera, otra técnica para partir la cerámica. Le hacen una presioncita y colocan encima de una puntillita y ella ya sale, ya parte más fácil y sin peligro de que la cerámica se pueda a partir. ¿Estará bien? Y ya ahí quedó bien. Entonces, si no limpiar la parte de abajo de la cerámica, pues que quedó con residuos del mismo tumulto que quitamos, y ya empezar a pegar como tal esta línea que ya está presentada y la vamos a empezar a echarle la mezcla para así ya asentarlas, para que queden como van. Ya saben que estas cerámicas realmente cuando el corte es recto no es tan complicado. Es una medida, si le dio 56, ya sabe que le quita 1 centímetro o medio. Si ve que la pared está muy fea como tal, le quita 1 centímetro. Si ve que la pared está buena, si es una pared plana, ya estucada, ya lisa, se le puede quitar medio centímetro para que el corte sea como más preciso y encaje mejor. Y ya saben que aparte de eso, aquí va como una